Alto ahí, peregrinos, porque antes de arrancar les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen realmente que Israel se haya enterado de los planes de los extremistas de Hamas días o semanas antes de lo que aconteció el 7 de octubre, cuando militantes extremistas de forma ilegal invadieron el sur de Israel? Pues abróchense los cinturones, porque precisamente vamos a arrancar con la noticia de que supuestamente el periódico estadounidense The New York Times, Israel se enteró de los planes de los extremistas de Hamas no solamente días o semanas después, sino un año antes. La pregunta aquí es, ¿por qué no se hizo nada? Pues muy atentos, porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente hasta la ciudad de Nueva York para hablar en esta primera noticia de que en la sede del periódico de los Estados Unidos, The New York Times, se sacó un artículo a la luz pública, y en este artículo se especifica que Israel tuvo acceso a planes que iban a llevar a cabo el 7 de octubre los extremistas de Hamas, y que tuvieron acceso a estos planes un año antes de que acontecieran los actos pasados el 7 de octubre, que ha desencadenado toda esta catástrofe. Y volvemos a hacer la pregunta, ¿y por qué no hicieron nada? Pues mucha atención, porque en este artículo de The New York Times se especifica el por qué. Según el periódico estadounidense The New York Times, Israel tuvo acceso a un documento llamado Jericho Wall, que tenía que ver con un plan de los extremistas de Hamas justamente igual al que llevaron a cabo el 7 de octubre. En este plan se especificaba la utilización de cohetes, misiles y poderío militar, además la utilización de rehenes, básicamente utilizando la entrada en masa en varios puntos de la frontera entre Gaza e Israel. Volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué no hicieron nada? Pues pongan mucha atención. Además, el periódico de los Estados Unidos especifica que en este informe al que tuvieron acceso en Israel perteneciente a Hamas se detallaba mucha información sobre posiciones militares de Israel, algo que se preguntan cómo pudieron obtener los extremistas. Y ahora sí les voy a responder por qué Israel no hizo nada si se enteró de todo esto justo un año después. Según el periódico de los Estados Unidos, Israel no hizo nada porque no consideró que este plan lo pudieran llevar a cabo los extremistas de Hamas, sobre todo por la precariedad de su poderío militar. Sin embargo, ya vimos que finalmente sí lo lograron de forma absolutamente ilegal. En el informe de The New York Times se especifica que 3 miembros de una organización llamada en Israel 8200, perteneciente a la inteligencia de Israel, es decir, al Mossad, que es como la CIA de Estados Unidos, se dice que estos funcionarios presentaron sus preocupaciones ante altos mandos. Sin embargo, no fueron escuchadas, por lo que ya les dije, porque no creían en Israel que ese plan lo pudieran llevar a cabo con éxito los extremistas. Varios funcionarios israelíes han aceptado que si hubieran tomado medidas hace un año, obviamente esto no se hubiera concretado y se hubiera podido evitar. Sin embargo, recordemos que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, todavía no reconoce su culpa. Este incidente, recordemos que se cataloga como el fracaso más importante de la inteligencia de Israel, que se dice es igual o inclusive mejor que la CIA. Lo sorprendente y lo que nos preguntamos muchos cuando nos enteramos del ataque el 7 de octubre fue ¿por qué no hizo nada la inteligencia de Israel? Pues ahora lo sabemos, porque no pensaron que los extremistas fueran capaces de lograrlo. Los periodistas en este informe de The New York Times especifican que no es de extrañarse que en Israel pensaran que era imposible que llevaran a cabo este plan exitoso los extremistas, sobre todo porque aseguran desde el periódico estadounidense The New York Times que obviamente por la precariedad y todas las condiciones militares que tienen los extremistas era imposible pensar que iban a poder entrar o llevar a cabo este plan, que decía específicamente que iban a entrar a Israel a través de 60 puntos. Las autoridades israelíes también dijeron que se sorprendieron muchísimo cuando se llevó a cabo el ataque, porque justo en esos momentos se estaban llevando negociaciones con Hamas para que pudieran entrar más palestinos con permiso de trabajo a Israel. El periódico estadounidense compara el fracaso de la inteligencia de Israel, en este caso, con el fracaso de la CIA en el acontecimiento en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Seguramente ustedes concuerdan conmigo que lo natural para los israelíes era pensar que los extremistas no iban a poder llevar a cabo su plan, sobre todo por lo ambicioso
ambicioso que era, pero hoy vemos que sí lo llevaron a cabo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que se considera como uno de los fracasos más importantes de la inteligencia de Israel? ¿Creen que se debe de juzgar a las autoridades israelíes que no hicieron algo cuando se enteraron del plan de Hamas hace un año? Y vámonos rápidamente hasta el Tesoro de los Estados Unidos para hablar en esta siguiente noticia de que desde Washington, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, acaba de implementar nuevas sanciones y restricciones en contra de Corea del Norte, sobre todo por la puesta en órbita de forma exitosa de su primer satélite militar espía, con el objetivo, ustedes ya lo saben, de espiar posiciones militares japonesas, surcoreanas y por supuesto de los Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos hacia Corea del Norte van dirigidas hacia empresas y personas en el extranjero que han facilitado a lo largo de varios años el que Corea del Norte evada las sanciones occidentales previamente impuestas. El Tesoro estadounidense dijo que ya tiene listas las sanciones en contra de empresas y personas que han ayudado al programa de misiles, al programa nuclear y al programa del satélite militar espía norcoreano. Les adelanto que en esta lista se incluyen personas y empresas chinas, turcas, rusas y sobre todo de los Emiratos Árabes Unidos. Recuerden que las sanciones también van a ser respetadas e impuestas por Corea del Sur, por Japón, por Australia, por la Unión Europea y por los miembros del G7. En total son 11 personas que están radicando en el extranjero las que ayudaron a los planes de Corea del Norte para obtener piezas tecnológicas y el recurso económico necesario para financiar su programa para desarrollar su primer satélite militar espía. Esas 11 personas acaban de ser sancionadas y ya no van a poder retirar ni un solo centavo de dólar en cualquier país del mundo. Los asesores de seguridad de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón se van a reunir en Tokio, específicamente entre el 8 y el 9 de diciembre, para abordar la problemática que representa que Corea del Norte tenga un satélite militar espía en sus manos. Recordemos que recientemente Kim Jong-un, el líder norcoreano, aseguró que pudo ver imágenes de la Casa Blanca, del Pentágono, de bases militares estadounidenses en Corea del Sur, de portaaviones estadounidenses, de la base de Estados Unidos en Hawái, Pearl Harbor, y de bases estadounidenses en Italia, en Japón y en Corea del Sur, como ya se los mencioné. Todo esto obviamente preocupa a la comunidad internacional. El Tesoro de los Estados Unidos no dio a conocer las empresas que sancionó por ayudar a Corea del Norte, pero sí dijeron desde el Tesoro que las empresas en su mayoría están en Irán y en China. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que estas sanciones van a provocar que Corea del Norte disminuya el ingreso económico y además tecnológico para todos sus programas militares? Y vámonos rápidamente hasta Jordania para hablar en esta siguiente noticia de la reunión que mantuvo Anthony Blinken con varios altos mandos diplomáticos árabes, sobre todo para abordar el futuro de la Franja de Gaza una vez que todo este conflicto termine, y aseguró el secretario de Estados Unidos que logró grandes avances con sus socios árabes. Se dice que estuvieron presentes Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina que lidera Cisjordania, estuvieron representantes de Egipto, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, de Brunei y por supuesto de Jordania, y aseguró Anthony Blinken que todos los líderes árabes pertenecientes a estos países que de alguna forma mantienen relaciones o cercanía con Israel están de acuerdo en que lo mejor para un futuro próspero en la Franja de Gaza es acabar con los extremistas de Hamas. Anthony Blinken se reunió después en privado con Mahmoud Abbas, el líder en Cisjordania correspondiente a la autoridad palestina, y aseguró Anthony Blinken que lo mejor en estos momentos es entablar relaciones lo más cercanas posibles con los socios árabes para que en el futuro ya sea una vez y por todas una realidad la conformación de los dos estados, Israel y Palestina. ¿Se han preguntado por qué los árabes no hacen realmente algo por ayudar a los intereses en la Franja de Gaza? Pues esa respuesta es muy sencilla, peregrinos. Simple y sencillamente porque también les conviene que acaben con Hamas. De alguna forma están permitiendo que sea limpiado de extremistas toda esta región. Saben que Palestina no puede conformarse con extremistas como Hamas liderando una de las regiones de la próxima Palestina. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Estados Unidos va a lograr un acuerdo para la conformación de dos estados? Un acuerdo que lleva más de 70 años sin concretarse. Y vámonos rápidamente hasta el este de Ucrania para hablar de la reciente visita que sostuvo Volodymyr Zelensky a las tropas cerca de Kupiansk. Y es que yo ya les di la noticia de lo que
que dijo Zelensky durante esta visita a sus tropas en esta región de Ucrania, pero esta noticia tiene que ver más con lo que dijo Zelensky después de visitar a las tropas, y es que aseguró el mandatario ucraniano que les ordenó que aceleren la construcción de fortalecimientos para evitar que los rusos avancen hacia la región de Kupiansk, hacia la región de Avdiivka, hacia la región de Marianka, hacia la región de Marinka y hacia la región de Kharkiv. Recuerden ustedes que a finales de octubre el ejército ruso ha intensificado sus intentos de avanzar hacia la región industrial en Avdiivka. Eso, asegura Zelensky, les va a ser imposible porque estamos logrando evitar que consigan esos objetivos ilegales los rusos. Recuerden ustedes que la región de Avdiivka, al ser una región industrial, es importantísima para el abastecimiento del ejército ucraniano. Además, hay que tomar en cuenta que se ha convertido Avdiivka en un fortalecimiento importante, símbolo de victoria y unidad para el ejército ucraniano. Por eso, asegura Zelensky, vamos a hacer todo lo posible por no perder nuestras posiciones en nuestro territorio y sobre todo en uno de nuestros principales asentamientos militares en la región de Avdiivka. Aquí la pregunta es si realmente Zelensky cuenta con las tropas y con el poderío militar para defender efectivamente las posiciones ucranianas. Hasta estos momentos muchos dicen que no, pero muchos otros aseguran que por supuesto que Zelensky lo logrará. ¿Ustedes qué piensan? Y vámonos rápidamente hasta San Salvador para hablar en esta siguiente noticia de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele acaba de ser autorizado para dejar la presidencia salvadoreña e irse a campaña buscando la reelección el próximo año. Algo muy criticable, sobre todo porque en la constitución salvadoreña aparentemente está prohibido eso que quiere hacer Nayib Bukele, la reelección. Sin embargo, él ha reiterado en varias ocasiones que el pueblo salvadoreño lo que más quiere es que se pueda reelegir, sobre todo por los buenos resultados. Ahora les preguntaría, ¿de qué resultados específicamente estamos hablando? Pues hay que recordar que Nayib Bukele ha logrado aprender a más de 75,000 miembros de pandillas, haciendo a El Salvador un lugar más próspero. Sin embargo, también es importante señalar que la comunidad internacional se acusa a Nayib Bukele de estar haciendo todos estos arrestos sin respetar los derechos humanos de esos aparentes miembros de pandillas en El Salvador. Claudia Rodríguez, actual jefa de la Dirección Nacional de Obras Públicas, será la encargada de sustituirlo. La Corte Suprema le autorizó a Nayib Bukele buscar la presidencia. Sin embargo, en la Constitución de El Salvador no se aprueba que haya reelección. Por eso es todo una incógnita lo que va a acontecer en El Salvador próximamente. Pero hay que recordar que Nayib Bukele sí tiene un nivel de aceptación absolutamente alto en El Salvador. Por eso se espera que si lo dejan participar y lo dejan llevar a cabo su segundo mandato, por supuesto que lo va a ganar. ¿Ustedes piensan que Nayib Bukele hace bien arrestando a tantos integrantes de pandillas en El Salvador a pesar de que no se respetan los derechos humanos de estos miembros? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que es justo que Nayib Bukele, si hizo un buen trabajo, tenga oportunidad de reelegirse? ¿Creen que la democracia en El Salvador está a punto de extinguirse si se lleva a cabo la reelección de Nayib Bukele? Y vámonos rápidamente hasta el Kremlin para hablar en esta siguiente y última noticia de que el ministro de la defensa rusa Sergei Shoigu declaró que las posiciones rusas en Ucrania están más fuertes que nunca. Aseguró el ministro de la defensa de Rusia que en estos momentos los militares rusos están construyendo con éxito fortificaciones que les permitirán a los rusos en los próximos meses avanzar hacia dentro de Ucrania, algo que obviamente Zelensky ha dicho no van a lograrlo los invasores rusos. Sergei Shoigu aseguró que desde que arrancó la contraofensiva ucraniana hace ya casi un año, Ucrania ha perdido cerca de 120,000 hombres y cerca de 16,000 máquinas militares, algo que Ucrania ha negado que sea cierto. La agencia de noticias Reuters ha asegurado que no tiene acceso para verificar si Rusia o Ucrania dice la verdad. Sergei Shoigu también dijo que la ayuda occidental a los ucranianos no ha cambiado ni va a cambiar el rumbo de este conflicto, asegurando que la victoria de Rusia estaba 100% consolidada. Recordemos por otro lado que Zelensky ha dicho que la victoria rusa nunca va a llegar porque los ucranianos nunca se van a rendir. Ahora
Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Le creen a los rusos o le creen a los ucranianos? ¿Qué piensan de las declaraciones de Sergei Shoigu sobre las pérdidas ucranianas? Y sobre todo, ¿creen que Zelensky logre su objetivo junto con sus tropas de evitar que Rusia avance más e inclusive recuperar territorio robado ilegalmente por los rusos? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.